Hola amigos de YouTube. Después de varios años de inactividad, decidí volver con mi canal. Ahora el canal se llamará Koi Novela Ligera, donde subiré fanfics, historias y novelas ligeras. Quiero pedirles disculpas por haber estado tanto tiempo sin subir contenido. Gracias a todos los que siguen aquí apoyando el canal. Espero que disfruten estas nuevas historias tanto como yo disfruté crearlas. Redford, la sede de la casa Bolton, la casa de su familia. Habían pasado años desde que vio la casa ancestral de su familia. Había pasado los últimos 3 años en el valle, trabajando para Lord Horton Redford. Le entristeció verlo terminar cuando recibió la citación de su padre. Extrañaría a Jasper, Creighton, John y Michelle. Los hijos de Lord Redford se habían convertido en sus hermanos durante su estancia. Domeric Bolton entendió por qué necesitaba regresar. Él era el heredero y un día se convertiría en el señor del Redford. Eso no disminuyó la tristeza por su partida. Acercándose a las puertas del Redford, instó a su destrier a ir más rápido. El caballo fue un regalo de Lord Redford. Domeric creía que el regalo era demasiado. Los destriers eran considerados los caballos más valiosos de Poniente. Estaban bien educados, altos y fuertes y estaban altamente entrenados. A él le encantaban los caballos. Su tía Barbray dijo que la pasión y el aprecio vinieron de su hermana, su madre, Bethany Riswell. Después de todo, la casa Riswell eligió el caballo para su sigilo. Lord Redford insistió en que tomara el hermoso destrier. Lord Redford le dijo que con más práctica y entrenamiento, Domeric podría convertirse en campeón del torneo. Una jactancia que Domeric no estaba seguro de creer, pero que aún así apreciaba. Había decidido llamarlo Sombra. Poco original, pero apropiado, Domeric creía que, con el color oscuro de su caballo, su gran velocidad y su comportamiento tranquilo, merecía ese nombre. A menudo, mientras cabalgaba sobre Shadow, comprendía la reverencia que el pueblo Dothraki tenía hacia los caballos. La confianza que fluía a través de él y la sensación de euforía que tenía y que solo se podía encontrar al montar. Domeric estaba seguro de que Shadow podría defenderse de cualquiera de los caballos que tenía el Dothraki. Mirando hacia atrás para ver, Shadow se había distanciado fácilmente del pequeño séquito de jinetes que su padre había enviado para escoltarlo a casa. Él aflojó las riendas de Shadow y dejó que su destrier atravesara las puertas del castillo al trote. Un gran grupo de sirvientes y soldados esperaba el regreso del heredero al Redford. Algunos de los guardias sostenían las pancartas de la casa Bolton, un hombre desollado en un campo oscuro. Todos se inclinaron cuando él se acercó. Fue entonces cuando vio a su padre, el señor del Redford, Roose Bolton. Era tal como lo recordaba. Cabello corto y oscuro, rostro limpio y afeitado, ojos pálidos que nunca transmitían lo que pensaba o sentía. Estaba vestido con lana oscura. El símbolo del hombre desollado estampado en su jubón. Su padre fue uno de los 2 únicos que no se inclinó. El otro estaba parado justo a su lado. Domeric no pudo evitar sonreír cuando vio a su tía. Barbray Dustin se mantuvo erguida, con el pelo castaño, y lo llevaba atado detrás de la cabeza con un nudo de viuda. Ella estaba vestida de negro. Después de permitir que un mozo de cuadra se llevara a Shadow, Domeric se dirigió a donde estaban su padre y su tía. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, se detuvo e inclinó la cabeza hacia su padre. Estando, la voz del señor del Redford era suave. «Déjame ver cómo le ha ido a mi hijo en el valle». Domeric obedeció. Enderezándose y levantando la cabeza para permitirle a su padre una inspección adecuada. Se quedó quieto y callado mientras los ojos pálidos de su padre lo acogían. Creyó ver un destello de aprobación, pero después de un momento estuvo seguro de que lo había imaginado. «Entremos», ordenó su padre, sin decretar si Domeric había pasado su inspección silenciosa. «Tenemos mucho que discutir». «Por supuesto, padre», dijo Domeric incluso cuando su padre ya se había dado la vuelta y subía las escaleras. «Dom», lo saludó calurosamente la tía Barbray. Extendiendo los brazos y abrazándolo ferozmente. Domeric devolvió el abrazo. Él siempre había amado a su tía. Su impacto e influencia en su vida solo crecieron cuando él sirvió como su paje en Barrowton durante 4 años cuando era niño. «Te extrañé, tía Barbray». Ella sonrió. Las arrugas alrededor de su boca se hicieron menos visibles cuando lo hizo. Sus manos sobre sus hombros mientras sus inteligentes ojos oscuros lo estudiaban. «Te has convertido en un hombre bastante joven». «Gracias», se mostró en silencio complacido por la adulación que le estaba dando su tía. Ella se había convertido en una segunda madre para él cuando su madre murió hace años. Ella también pareció sentirlo. Ella asintió, extendiendo el brazo.
Ven, tu padre espera. La tomó del brazo y la acompañó escaleras arriba. Entonces, ¿con cuántas doncellas te acostaste durante tu estancia? Su tía siempre hablaba con franqueza, sin rehuir nunca lo que sentía y nunca se molestaba en decir lo que pensaba. Domeric se retorció bajo su mirada burlona a pesar de no querer darle la satisfacción. Ella se rió suavemente. Muchos, supongo afortunadamente, se ahorró más vergüenza y preguntas cuando entraron al gran salón. Su padre ya estaba sentado en su asiento. El maestreutor estaba a su lado. Le ofreció a Domeric una amable sonrisa. Es bueno ver que has regresado. Domerico devolvió la sonrisa del maestre. Me alegro de verte también. Siempre le había gustado el viejo y robusto maestre del Dreadfort. Uthor siempre había alentado el anhelo de conocimiento de Domeric, recomendando qué libros de historia leer, y también había ayudado a persuadir a su padre para que permitiera a Domeric aprender a tocar el arpa. La tía Valbrey se puso rígida ante la presencia del maestre. Sus labios formaban una delgada línea y sus ojos se agudizaban. El disgusto de su tía por los maestros no había disminuido en su ausencia. He estado hablando con Lord Stark durante algún tiempo. Su padre comenzó sin preámbulos. Y él ha aceptado acogerte. Domerico tomó asiento delante de su padre. La tía Valbrey tomó asiento libre a su lado. No estaba seguro de qué decir. Él estaba sorprendido. Acababa de regresar del valle y esperaba quedarse en el Dreadfort durante algún tiempo para ser preparado como el próximo señor del Dreadfort. Lo último que esperaba era que lo expulsaran de nuevo y de todas las casas, la que menos esperaba eran las Stark. Conocía la historia de su familia y era consciente de la fría relación que su familia tenía con ellos. No necesito explicarles la importancia de esto. Su padre rompió con sus reflexiones silenciosas. Miró hacia arriba y vio los ojos pálidos de su padre sobre él. Lo entiendo, padre. Él no lo decepcionaría. Bien, la suave voz de su padre apenas cruzó la corta distancia entre él y Domeric. Esto podría conducir a una relación más fuerte entre nuestras casas, sí, efectivamente. El maestreutor asintió con la cabeza. Este podría ser el primer paso para unir dos grandes casas del norte Uniri. Domerico no estaba seguro de lo que el maestre estaba insinuando. Si tu estancia en Winterfell va bien, se podría establecer un compromiso entre usted y la hija mayor de Lord Stark, Lady Sansa. Este era el objetivo final del padre. Quería una unión entre sus casas. Fortalecería el lugar de la casa Bolton dentro del norte, trayendo consigo más poder y prestigio. Domerico tenía sus dudas. Era común y esperado que las casas principales se casaran con sus propios abanderados. Sin embargo, la historia entre estas dos familias parecía servir como un obstáculo difícil de superar. No recordaba pocas o ninguna ocasión en que las dos casas se unieran en matrimonio. ¿Consideraría Lord Stark siquiera un compromiso así? Domerico preguntó delicadamente. ¿No cree usted que la Cámara de Representantes de Bolton es digna de una unión así? Su padre preguntó fríamente. No, padre, se retorció Domerico bajo la intensa mirada de su padre. Supo inmediatamente que había sido un error expresar sus dudas. Su tiempo en el valle lo había arruinado. Había olvidado cómo hablar y comportarse en presencia de su padre. La tía Valbrey le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Sería un tonto que Lord Stark no apreciara esta oferta. Su tono se había vuelto frío al decir el nombre de Lord Stark. Lo que tu tía está tratando de decir, no te atrevas a hablar por mí, advirtió Valbrey al maestre con una mirada gélida. No quise ofenderme, inclinó la cabeza el maestro Uthor. ¿Y ahora dónde estaba yo antes de que me interrumpiera esa rata gris? Su rostro se suavizó cuando se volvió hacia Domeric. Serás la oferta más atractiva que recibirán los Stark, Don. ¿Qué quieres decir? Un día serás el señor del Dreadfort, le recordó. El segundo escaño más poderoso del norte. Lord Stark no dejaría pasar la oportunidad de convertir a los rivales más antiguos de su familia en sus aliados cuando me voy. Mañana. Durante su tiempo con Lord Redford en el valle, fue el bosque de dioses del Dreadfort lo que Domeric más extrañó. Descansaba en el corazón del Dreadfort y contenía robles, olmos y abedules que rivalizaban con los muros de piedra que lo rodeaban. El árbol del corazón, un enorme bosque de presas, estaba ubicado en lo profundo del corazón de Godsword. Sus ramas subían más alto que los muros. En la corteza, que era blanca como el hueso, estaba tallada una cara enojada. El Redford tenía un bosque de dioses, pero era más bien un pequeño jardín. No había madera de vertedero en el suyo. Estaba bien ensayado en historia para saber por qué.
Cuando los Andals llegaron por primera vez a Poniente, hace miles de años, durante su guerra con los primeros hombres destruyeron los antiguos reinos, quemando los bosques de herrerías a medida que avanzaban. Derribaron a los dioses antiguos y los suplantaron con la fe de los 7. El único reino de los primeros hombres que resistió con éxito fue el norte. Los primeros hombres habían sido capaces de rechazar cada intento de Andal. El norte no se doblegaría ante la voluntad del sur. Fue una de las primeras lecciones que le enseñó el maestro Uthor. Siempre había sido uno de sus favoritos. Él era un Bolton. La sangre de los primeros hombres fluía por sus venas. Estaba orgulloso de sus antepasados que no cedieron ante los invasores andinos. Se arrodilló bajo el árbol del corazón. Sintió una sensación de paz bajo la mirada de sus ojos rojos. Por primera vez desde que llegó al Dreadfort, Domeric Bolton finalmente se sintió como en casa. ¿No te gustan los planes de tu padre? Miró por encima del hombro y vio que su tía se acercaba. Simplemente no esperaba irme tan rápido, ¿lo ves como un desaire? No, se detuvo cuando notó la mirada divertida en los ojos de su tía. Él nunca podría engañarla. Ella dijo que era porque se parecía mucho a su madre y que nunca había podido engañarla cuando eran niños. Cuando me convocó, pensé que era porque creía que estaba listo, esa es la razón por la que te envía. Ella se acercó a él. No lo entiendo. Ella sonrió. Él confía lo suficiente en ti como para enviarte a Invernalia para asegurar esta alianza. Él no lo había pensado así. Domérico, en su orgullo, lo había visto como un recordatorio de la desaprobación de su padre. Que su padre no creía que fuera capaz de convertirse en el próximo señor del Dreadfort. Domeric nunca lo consideró una oportunidad. Ella apartó su cabello castaño de sus ojos igualmente castaños. Fueron sus excelentes críticas de Lord Redford las que impulsaron a su padre a escribirle a Winterfell. Esta fue la primera vez que oyó hablar de esto. Domeric disfrutó de su estancia en el valle e hizo todo lo posible para ser un huésped adecuado y mostrar su gratitud a su familia anfitriona. Sabía que al ir allí estaba reflexionando sobre su padre, sobre su casa y sobre el norte, e hizo todo lo posible para ejemplificar solo lo mejor. No tenía idea, murmuró. Lord Redford creía que tenías la capacidad para ser campeón del torneo en justas, observó. Su tono se volvió burlón cuando agregó. No es que me sorprenda, tus habilidades de conducción las adquieres de nuestro lado de la familia. Él sonrió ante eso. Los Risuel se enorgullecían de sus caballos y sus habilidades de equitación. Se decía que los mejores jinetes y caballos se podían encontrar en Rills, el hogar de la familia de su madre, los Risuel. ¿Por qué otra razón pensaste que Lord Redford te otorgaría un regalo tan grandioso como ese hermoso destrier en el que llegaste? Por supuesto, su tía notaría a Shadow, pensó con una sonrisa. Cuanto más pensaba en ello, más sentido tenía ella. Su padre confiaba en él. Estaba seguro de que Domeric sería capaz de causar una buena impresión en los Stark. Eso potencialmente conduciría a una alianza que las dos poderosas familias del norte nunca habían tenido realmente entre sí. Una alianza en forma de matrimonio entre él y la hija mayor de los Stark. A Domeric no le molestó la idea. Comprendió desde temprana edad que su padre concertaría un matrimonio para él y así asegurar una alianza con otra familia noble. Fue su papel el que ayudaría a fortalecer su casa. Domeric lo consideró un honor. Ya no te preocupes más, Dom, la voz de su tía lo sacó de sus reflexiones. No te preocupes más, aceptó, girándose y viéndola sonreírle. Hay un buen chico. Ella le apretó el hombro. Esa noche Domeric deambuló por los pasillos del Dreadfort ya que no sabía cuándo sería la próxima vez que estaría en casa de su familia. No tenía necesidad de hacer las maletas ya que se llevaría lo que traía del valle. Se encontró deteniéndose frente a una gran pancarta que representaba el infame sigilo de Bolton. Un hombre desollado en un campo oscuro. Este fue el legado de su familia. Cada vez que lo presentaban, siempre surgía el tema de la historia de su familia de desollar hombres. Fue una curiosidad morbosa para todos. Lo llamaron brutal o malvado, pero tenían hambre de detalles sobre la práctica. Querían historias del hecho. Siempre preguntaban si todavía se practicaba detrás de los muros del Dreadfort. Domeric veía la historia de su familia con una mezcla de orgullo y arrepentimiento. No quería que el nombre de su familia fuera sinónimo de esta práctica sangrienta y brutal. Había más en su familia que eso. Rastreó al hombre desollado con los dedos. No pudo evitar preguntarse qué llevaría a una persona a cometer tal acto. Notó que una sombra había caído sobre la pancarta. No necesitaba darse vuelta para saber quién era. Pensé que te encontraría aquí. Padre, inclinó la cabeza.
Rose Bolton, Lord of the Dreadfort, se acercó a él. Sus ojos pálidos inspeccionaron la pancarta de Bolton. A tu madre tampoco le importó nunca. Se volvió hacia él. No les corresponde a los forasteros aceptarlo ni comprenderlo. Les corresponde a ellos temer y respetar, sí, padre. El hombre desollado sirve de advertencia a nuestros enemigos, hizo una pausa. Y a nuestros aliados sobre lo que sucede si cruzan la Cámara de Representantes de Bolton. ¿Y hasta dónde llegaremos para conseguir lo que merecemos? El descascarillado está prohibido, señaló Domeric. Lo mismo ocurre con la violación y el asesinato, respondió Rose con tono sombrío, pero aún así ocurren. Hizo un gesto hacia la pancarta de Bolton. Temen al hombre desollado porque temen que puedan ser ellos. Se encogió de hombros y dijo que si todavía se practica o no es algo intrascendente en sus mentes. Todavía practicado o no, sobresalió en la mente de Domeric al mirar a su padre y ver que sus ojos pálidos estaban puestos en él. Como si lo desafiara a hablar, desafiándolo, pero Domeric no lo hizo. Una mirada parpadeó sobre el rostro de su padre en el pasillo oscuro y Domeric estaba seguro de que era una decepción. El señor del Dreadfort comenzó abruptamente a caminar por el pasillo, alejándose del estandarte y de su hijo y heredero. La incertidumbre arraigó a Domeric en su lugar. No estoy seguro de si debería seguir a su padre o no. Al final, la decisión no le correspondió a él. ¿Estás nervioso?, respondió su padre. Yo soy, siguió Domeric después de su padre. Nuestra historia familiar es extenuante con las otras casas. Las demás casas del norte nos miran con desdén y desconfianza, negó Lord Bolton con la cabeza. No respondía al llamado de Lord Stark cuando unió a los abanderados a la causa del usurpador. Luché y sangré en el Trident. Se mudó al interior de su estudio. Un fuego rugía en la chimenea, proporcionando luz y calor. Las velas ardían en su escritorio y en algunos soportes repartidos por toda la habitación, proporcionando suficiente luz para leer y escribir. Domeric notó las pilas de pergamino esparcidas por el escritorio. Cuando Lord Stark volvió a llamar a sus abanderados esta vez para que se ocuparan del sucio Greyjoy. Yo seguí y luché. Se sentó detrás de su escritorio. Derramamos nuestra parte de sangre por los Stark, apoyó las manos en lo alto del escritorio. Tanto como los mormones, los Umbers y los Karstarks, pero aún así nos miran con sospecha. Domeric se sentó frente a él. ¿Sabes por qué es eso? Tenía una idea de lo que podría ser, pero pensó que era mejor que lo dijera su padre en lugar de él, así que negó con la cabeza. Es nuestra ambición, dijo Rose claramente. Somos leales, pero eso no significa que debamos estar satisfechos con nuestra posición. Sus ojos brillaban a la luz de las velas. ¿Entiendes? Sí, padre. Su padre asintió con firmeza. Vuelve a tus aposentos, ordenó. Debes viajar al amanecer. Hizo un gesto hacia la salida. No quiero que arruines tu primera impresión ante los Stark llegando demacrado o tarde. No lo haré, padre. Abandonó el estudio de su padre. Cuando estaba a mitad del pasillo, se detuvo al llegar al lugar donde colgaba la gran pancarta de Bolton. Mirando al hombre desollado, juró a los dioses antiguos que le demostraría a su padre que estaba listo para esta tarea. Domeric no le fallaría. Capítulo 2. Eddard y texto del capítulo. Ned inspeccionó el sello roto de Bolton que había sido presionado en la cera de otra carta que el señor del Dreadfort le había enviado. Se sentó tranquilamente a digerir el contenido de este. Puso la carta en su escritorio en el estudio que utilizaba para su negocio como guardián del norte, el señor de Invernalia. Lord Bolton es persistente. Las observaciones del maestre Luwin rompieron con las reflexiones de Ned. Sí, lo es, miró Ned expectante al maestre Luwin. Siempre había confiado en el maestre por sus sabios consejos. Me pide que acoja a su hijo y heredero, Domeric Bolton, aquí en Winterfell. Una petición que no se hizo a la ligera, dijo Luwin, con las manos en los pliegues interiores de su túnica gris. Él te está dando el heredero de su casa. No es algo que se pueda ignorar dada la gélida historia de las familias. No, los Bolton han desafiado a los Stark en más de una ocasión. La historia entre estas dos familias se ha construido sobre la sospecha y el derramamiento de sangre que ha dificultado que se afiance cualquier estabilidad o amistad. Incluso con la frágil relación entre su casa y la casa Bolton, Ned no tenía motivos para desconfiar de Roose Bolton. Había respondido al llamado de Ned cuando Ned llevó al norte a la rebelión de Robert. Sin embargo, Ned no pudo deshacerse de algunas de sus reservas sobre el señor del Dreadfort. Había oído rumores inquietantes en años anteriores. Como la historia de que Roose Bolton todavía practicaba la primera noche. Una tradición que desde entonces ha sido desterrada. Ned no tenía pruebas, pero su existencia le preocupaba.
Este repentino gesto de buena voluntad fue inesperado. Rose Bolton le pedía que se llevara a su hijo y heredero, poniendo esencialmente el futuro de su familia en manos de Ned. El acogimiento era común para formar nuevas amistades y alianzas entre las familias nobles. En el pasado, Winterfell y los Stark han albergado barrios y acogido a niños nobles de diversas familias del norte. La única vez que los Bolton estuvieron involucrados fue cuando dieron rehenes después de que los Stark los sacrificaron para asegurar su buen comportamiento. ¿Qué sabemos del joven Bolton? Ned no sabía mucho sobre el heredero del Dreadfort. No recordaba ni siquiera haber conocido al joven. Es mayor que Robb, respondió Luwin. Fue paje de Lady Barbrey, su tía en Barrowton durante unos años, continuó Luwin, antes de acoger en el valle a Lord Redford. La mención del valle provocó una pequeña sonrisa en la expresión pensativa de Ned. Le recordó el tiempo que pasó siendo criado en el valle, donde forjó una amistad de por vida con Robert Baratheon bajo la tutela de Jon Arryn. Fueron esos buenos recuerdos los que impulsaron a Ned a escribir su respuesta a Lord Bolton. Dobló su respuesta antes de presionar el sello del lobo Vargo Stark en el pergamino. Levantó la vista para ver la curiosa expresión de Luwin. Envía esto de vuelta al Dreadfort. Luwin inclinó la cabeza y tomó la carta ofrecida, pero no intentó preguntarle a Ned sobre su decisión. Después, Ned lo detuvo antes de que pudiera irse. ¿Podrías reunir a los niños? Necesitan saber sobre nuestro invitado pendiente. Por supuesto, Lord Stark. Un destello de aprobación se extendió por el rostro del maestre. No se pueden ignorar los beneficios de este acuerdo. Una fuerte amistad entre la casa Stark y la casa Bolton solo fortalecería al norte. Ned se reclinó en su asiento. Quería que se estableciera una amistad similar entre Robb y Domeric que él y Robert habían formado hacía tantos años. Ambos crecerían hasta convertirse en poderosos señores, Robb, el señor de Winterfell, Warden y North, mientras que Domeric se convertiría en el próximo señor de Dreadfort. Podrían confiar y apoyarse unos a otros, porque se acerca el invierno y un norte unido es un norte fuerte. Y eso era lo que se necesitaba para soportar el invierno que se acercaba. ¿Un Bolton? Arya puso cara. ¿No llevan la piel desollada de sus enemigos? Arya, reprendió Ned a su hija. Cada año le recordaba cada vez más a su hermana, Lyanna. Era una joven llena de energía que no quería seguir las actividades más tradicionales de una mujer noble. Arya siempre quiso pelear con los chicos. Quería aprender a tocar la espada y montar en torneos. Estaba decidido a asegurarse de que ella no tuviera el mismo fin que su hermana. Había informado a sus hijos de su decisión de acoger a Domeric Bolton. Su reacción no había sido ideal. Parecían sospechosos y cautelosos de tener un Bolton con ellos. No habían olvidado las lecciones que les había enseñado el maestre Luwin sobre las rebeliones que los Bolton habían iniciado contra los Stark. ¿Por qué, padre? Robb preguntó. Ned estaba orgulloso del joven en el que se estaba convirtiendo su hijo mayor. Robb trabajó duro en sus estudios. Cuidó de sus hermanos y comprendió las responsabilidades que un día recaerían sobre él cuando se convirtiera en el próximo señor de Invernalia. Esto fortalecerá nuestras casas, les dijo, buscando ver que sus palabras tenían un efecto mínimo en sus hijos. Luego miró a Robb. Tú y Domeric podrían formar el mismo tipo de amistad que yo tengo con el rey Roberto. La mención del rey Roberto había llamado su atención. Sabía lo mucho que disfrutaban algunas de las historias que contaba sobre su estancia en el valle y la amistad que tenía con el rey Roberto. Disfrutaron de los cuentos de la rebelión de Roberto, especialmente aquellos en los que el rey Roberto empuñaba su famoso y enorme martillo de guerra. Tiene más o menos tu edad, Robb, le recordó Ned. Robb todavía no parecía convencido, pero asintió. Robb no quería decepcionarlo. ¿Cuándo llegará? Esa era Sansa. Ella era una hermosa muchacha que deseaba ser la dama gentil perfecta. Tenía un interés entusiasta por la música, la poesía, la danza y el bordado. Quedó cautivada por las canciones de los bardos del sur que contaban aventuras protagonizadas por apuestos príncipes y caballeros honorables. Estará aquí en unos días. ¿Cuánto tiempo se quedará? Bran preguntó. Según Kat, recientemente había pasado más tiempo escalando y explorando Winterfell. Anhelaba emoción y cuando no exploraba soñaba con ser caballero. Unos años, se esperaba que Domeric terminara sus estudios y formación en Winterfell. Espero que todos lo traten como a una familia y le den la bienvenida a Invernalia, miró Ned a sus hijos. Él es nuestro invitado. No se tolerará la grosería. Cualquiera que lo trate mal será considerado responsable y castigado adecuadamente. Se alegró de ver que sus palabras habían llegado a sus hijos. ¿Entiendes?
Sí, padre. Ellos corearon. El día de la llegada de Domeric Bolton finalmente llegó. Ned había ordenado a sus hijos que estuvieran vestidos y listos para recibir a su invitado cuando llegara a las puertas de Winterfell. Se alegró de ver que todos sus hijos estaban alineados, todos excepto Rickon, que permaneció adentro. Theon también estaba allí. Era unos años mayor que Robb y estaba bajo tutela de Winterfell. A Ned le correspondió acoger al joven después de su padre. Aunque era un rehén, Ned intentó tratar al heredero de las Islas de Hierro lo mejor que pudo. Jon también había ocupado un lugar al lado de Theon. Se quedó quieto mientras su atención se desplazaba de sus hermanos frente a él a las puertas principales de Winterfell. Ned recordó que se quedó callado cuando les contó a los niños sobre la inminente llegada de Domeric. Jon no tenía ninguna pregunta ni nada que añadir. Parecía resignado ante la idea de que un barrio noble llegara a Winterfell. Ned podía entender la inquietud de Jon. Los nobles tenían tendencia a menospreciar a los bastardos. Sin embargo, Ned observaba y se aseguraba de que Domeric tratara a Jon de manera justa durante el tiempo que estuvo con ellos. El maestro Luwin estaba detrás de Ned y Cat, al igual que Rodrik Cassel, maestro de armas y castellano. Sentía curiosidad por el nuevo barrio del Dreadfort, sabiendo que ayudaría a entrenar a Domeric en esgrima. También estuvo allí Jory Cassel, sobrino de Rodrik y capitán de la guardia de la casa Stark. Con él estaban varios de los guardias, algunos de ellos sostenían los estandartes de la casa Stark. También estaba Urien, el maestro de caballos. Septa Mordane, quien se desempeñó como tutora de Sansa y Arya, también estuvo allí. De pie detrás de los niños Stark y asegurándose de que se comportaran lo mejor posible. Así como muchos otros que sentían curiosidad por ver al heredero del Dreadfort. Por último, se volvió hacia Cat. Parecía radiante bajo el sol de la tarde. Ella había sospechado de la abrupta oferta que hizo Lord Bolton. Ned sabía que Cat nunca se preocupó por Roose Bolton en sus limitadas interacciones con él. Ella vio esto como uno de sus planes para intentar hacer avanzar a su familia. Cuando él le informó de su decisión de tomar Domeric, ella apoyó a Ned y él sabía que ella no sería más que la mejor anfitriona para el heredero de Bolton durante su estancia en Winterfell. Ella debió haberlo sentido mirándola. Volviéndose hacia él, le ofreció una de sus hermosas sonrisas antes de tomar su mano y apretarla suavemente. El sonido de cascos atronadores irrumpió en sus reflexiones y atrajo su atención hacia las puertas abiertas de Invernalia. Un jinete solitario entró trotando. Le seguían dos corredores más que portaban las pancartas del Bolton. Un hombre desollado en un campo oscuro. Ned escuchó a Arya murmurarle algo a Bran, pero no pudo captar exactamente lo que dijo. Fuera lo que fuese, Bran se rió entre dientes. Se volvió hacia ellos y se calmaron inmediatamente con Arya inclinando la cabeza sabiendo que la habían atrapado. Satisfecho, regresó y vio un carro que atravesaba las puertas, que transportaba las pertenencias que el joven Bolton trajo consigo. El jinete líder estaba finamente vestido y cabalgaba sobre un hermoso corcel negro. Este debe ser el heredero del Dreadfort. Su primera impresión fue que no se parecía en apariencia a su padre. Tenía cabello castaño que caía justo por encima de sus hombros y unos curiosos ojos marrones. Y cuando se volvió hacia la familia Stark, les ofreció una sonrisa. Ned nunca había conocido al señor del Dreadfort para sonreír. Ullen se apresuró a ordenar a uno de sus mozos de cuadra que cuidara el caballo de Domeric. El joven se bajó fácilmente de su caballo y se acercó a ellos. Se apresuró a inclinar la cabeza antes de arrodillarse en el suelo. Soy Domeric Bolton, hijo de los leales abanderados, Roose Bolton, señor del Dreadfort mantuvo la cabeza agacha por respeto. Lord Stark, es un honor para mí estar aquí por favor, ponte de pie, lo animó Ned. El joven que tenía delante no se parecía en nada a su estoico y frío padre. Fue algo que fue una agradable sorpresa para el Guardián del Norte. Esto le hizo tener un poco más de confianza en que su familia podría llevarse bien con el heredero de Bolton. Podría ser una actuación, pero Ned no estaba seguro. No es justo ni correcto juzgar a un huésped tan rápidamente y saludarlo con sospecha. No permitiría que los prejuicios afectaran su juicio cuando se trataba del educado Domeric Bolton. Domeric obedeció. Se puso de pie para mostrar su alta estatura y su complexión delgada. Bienvenido a Invernalia, saludó a su nuevo pupilo. Estamos felices de tenerte. Se volvió hacia su esposa, Cat, que estaba a su lado. Esta es mi esposa, Catelyn Stark. Lady Stark, Domeric tomó su mano y besó la parte de atrás. Bienvenido, Domeric, sonrió Cat.
Esperamos que disfrutes tu tiempo aquí. Este es mi hijo mayor, Rob. Los dos jóvenes se miraron el uno al otro. Espero que mi tiempo aquí genere amistad entre nosotros. Yo también, respondió Rob con suavidad, ofreciéndole la mano. Domeric sonrió y lo sacudió. Esta es Sansa, nuestra hija mayor, continuó Ned. Es un honor, Lady Sansa, tomó su mano y le dio un suave beso en el reverso. Gracias, Domeric. Ella sonrió y se sonrojó. Es un placer conocerte también. Ned notó la interacción y la apariencia entre Domeric y Sansa. Notó la pequeña sonrisa en los labios de Kat. Lo dejó en el fondo de su mente cuando terminó las presentaciones de Domeric Bolton, quien luego saludó calurosamente a Bran y Arya. Esta última se negó a que le besaran la mano. Ella frunció la cara, pero Domeric se rió entre dientes y no se ofendió por su reacción. Estoy seguro de que debes estar cansado de tu viaje, Ned dijo. Haré que Robb te lleve a donde te alojarás. Gracias, Lord Stark, respondió Domeric cortésmente. Ned observó cómo Robb conducía a Domeric al castillo. Los demás pronto se dispersaron. Bran y Arya entran juntos al castillo y hablan sobre continuar un juego que habían comenzado. Sansa volvió adentro con Jane Pole. Las dos chicas hablaban en susurros silenciosos y risitas. Parece que Lord Bolton no solo estaba interesado en la crianza temporal, dijo Kat con ironía. Capítulo 3. Robb y texto del capítulo. Ahí estás. Robb encontró al heredero del Dreadfort en la biblioteca Stark. El joven estaba sentado en una de las mesas. Velas ardiendo intensamente en medio de una pila de libros y tomos antiguos. Él miró hacia arriba. Una mirada de vergüenza cubrió su rostro. Lo siento. Se movió para levantarse, pero Robb lo detuvo. Está bien, le dijo Robb. Es solo que abandonaste la fiesta abruptamente. La fiesta apenas había terminado cuando Domerico se disculpó. Antes de que Robb se retirara a sus aposentos, su padre le había encomendado asegurarse de que Domeric encontrara el camino de regreso a sus aposentos. Robb se había ido a intentar encontrar a su invitado. Había intentado reclutar a Jon y Theon, pero el primero se negó mientras que el segundo pensó que estaba por debajo de él. No resultó ser un esfuerzo desafiante. Había encontrado a Domeric en la biblioteca después de recordar que el heredero de Dreadfort mencionó su inclinación por la lectura. Domerico endurecido. ¿Estaba cansado de las bromas de Greyjoy y los escuchaste? Robb se encogió interiormente. Theon había hecho varias bromas a expensas de la familia Bolton y su heredero durante la fiesta. Robb, a quien no le habían parecido divertidos. De todos modos, esperaban no haber bajado a la mesa hacia su invitado. ¿Eres amigo de él? No era una pregunta. Lo soy, confirmó Robb. Esta no era la primera vez que se cuestionaba su amistad con Theon. Jon tampoco se llevaba bien con el heredero de las Islas del Hierro. Domeric tomó la noticia con una mirada impasible antes de volver al libro abierto sobre su mesa. Robb tomó el asiento más cercano a la mesa y lo hizo sentarse a la izquierda de Domeric. ¿Qué estás leyendo? La batalla del agua que llora. Domeric debe haber notado la expresión de confusión que apareció en el rostro de Robb antes de aclararlo. Fue durante la época en que los Andal invadieron Poniente. Sí, Robb estudió mucho durante sus lecciones con el maestre Luwin e hizo todo lo posible por recordar toda la historia y la información que el maestre les enseñó. Disfrutaba de la historia de su familia y se enorgullecía de intentar saber todo lo que podía. Con el rey Theon Stark, los detalles le llegaban poco a poco. Robb no perdió el nombre y Domeric tampoco pareció perderlo. Luchó con los Bolton, terminó Domeric. Había un toque de orgullo en su voz. Destruyeron a Argos Sevenstar y a su anfitrión Andal. Robb estaba asintiendo. Siempre le había gustado la historia y parecía que no era el único. Le gustó especialmente lo que pasó después en la historia. El rey Theon reunió su propia flota y cruzó el mar angosto para entregar su retribución a Robb. Le gustó la idea de que la furia del rey del invierno lo llevara a las costas de Ándalos para mostrarle lo que sucedió cuando cruzaste el norte. Fueron los Bolton y los Stark los que derrotaron a Argos, observó Domeric. Sus fuerzas fueron suficientes para ganar la batalla. Un testimonio de lo que nuestras familias pueden hacer cuando están unidas, señaló Robb. Sí, aceptó felizmente Domeric. En el silencio que siguió, Robb reflexionó sobre lo dicho. Por esta razón su padre aceptó acoger a Domeric en Winterfell. A pesar de la problemática historia entre las casas, Robb sabía que no se podían ignorar los beneficios potenciales de tal alianza. Los Bolton contaban con un anfitrión fuerte y leal, uno de los más grandes del norte. Tenía sentido querer acercarlos al redil. ¿Pasaste tiempo en el valle? Robb preguntó cuando el silencio era demasiado para él.
Necesitaba una forma de intentar encontrar más información sobre el nuevo huésped de Winterfell. Lo hice. ¿Cómo era el valle? Robb tenía genuina curiosidad. Solo había abandonado las fronteras del norte para visitar a la familia de su madre en Riverrun y eso fue cuando era más joven. Las pocas veces que salió de Invernalia fueron para viajar con su padre a visitar otras casas y fortalezas en el norte para aprender mejor sobre las familias y los lugares que un día le corresponderían gobernar. Domérico se alegró ante la pregunta. Una sonrisa atravesó su expresión impasible mientras sus ojos brillaban con nostalgia. Es una tierra hermosa que en cierto modo me recuerda al norte. La gente es de buen corazón. Están orgullosos de su historia. Unidos por un sentido de honor y deber, incluso si adoran a los dioses equivocados. La sonrisa de Domeric se amplió en la última parte. Robb se rió de eso. Los primeros hombres todavía viven en el valle, observó Domeric. Sin embargo, no son como nosotros. Han perdido su honor cuando perdieron sus tierras y su poder. Habitan en los montes amargados por lo que les fue arrebatado cuando llegaron los Andals. Estos clanes de montaña son primitivos. Se deciden a realizar incursiones desde pueblos cercanos y no tienen reparos en llevar violencia a los inocentes en sus inútiles intentos de venganza. ¿Te los encontraste durante tu estancia en el valle? No se parecían en nada a los feroces pero leales clanes de montaña con los que Robb estaba familiarizado y que residían al norte de Invernalia, sino más bien a los salvajes que se deslizaban más allá del muro. La mayoría de ellos no intentaron establecerse ni adaptarse a la vida en el norte, sino que saquearon y mataron todo lo que encontraron. Lo hice, una mirada parpadeó en su rostro, pero sucedió demasiado rápido para que Robb pudiera discernir qué estaba pensando en ese momento. ¿Te quedaste con los Redford? Tan fuerte como una piedra, recitó Domeric las palabras de la familia Redford con una sonrisa. Es un buen hombre. Fue un honor para mí quedarme con él y su familia. Me trató como a uno de sus hijos. Los considero mis hermanos después de mi tiempo con ellos. ¿Les escribirás? Domeric asintió. Planeo hacerlo. Esperamos que recuerdes tu estancia aquí en Winterfell con la misma felicidad que tu estancia en el valle, dijo Robb con sinceridad. Yo también. El pequeño señor Sanguijuela no es lo que esperaba, sonrió Theon. Estaba parado al lado de Robb. Los dos observaban a Domeric y Jon entrenar con espadas romas bajo la atenta mirada del maestro de armas de Winterfell, Ser Rodrik Cassel. No lo llames así, advirtió Robb a su amigo. Sabía que Domeric ya le había desagradado a Theon. Theon lo ignoró. ¿Cuántas sanguijuelas crees que trajo consigo del Dreadfort? Robb no tuvo la oportunidad de castigar a su amigo ya que la lucha atrajo su interés cuando su hermano desarmó con éxito a Domeric. Me rindo, tomó Domeric la derrota sorprendentemente bien. Eres bastante bueno. Gracias, respondió Jon. Tú también luchaste bien. Domeric tomó su espada. Gracias, pero sé dónde están mis talentos. No quise ofenderte, se disculpó Jon, inclinando la cabeza. Robb se había dado cuenta de que su hermano había estado actuando de manera diferente desde la llegada de Domeric a Winterfell. Jon había estado manteniendo la distancia. Algo que a Robb no le gustó en absoluto. Consideraba a su hermano su amigo más cercano junto con Theon. Se preguntó si Jon lo estaba haciendo en un intento de no faltarle el respeto al heredero del Dreadfort. Ya que a muchos nobles no les gustaba estar en presencia de un bastardo. Para sorpresa de Robb, Domeric no parecía ser uno de ellos. Nunca pareció molestarle la presencia de Jon. En sus limitadas interacciones juntos, Domeric siempre había hablado amablemente con Jon y siempre le había preguntado cómo estaba. Con suerte, Jon se daría cuenta de esto y dejaría de rehuir al heredero del Dreadfort, o desaparecería cada vez que Robb estuviera con él. Si su hermano no lo hacía, entonces Robb estaba decidido a buscarlo y romper con la terquedad de su hermano. Para dejar claro que Robb esperaba que Jon todavía estuviera con él tan a menudo como pudiera. Domeric parecía haber sentido la inquietud de Jon. No hay necesidad de disculparse. Jon asintió rígidamente. Eso es suficiente por hoy, llamó Rodrik. Domeric parecía aliviado de que todo hubiera terminado. Entregó su espada y agradeció a Ser Rodrik por el tiempo. Jon se quedó para ayudar a Ser Rodrik a guardar el equipo y el material como parte de sus tareas. Theon se había escapado, afirmando con una sonrisa que iba al burdel a abrir el apetito antes de cenar. Eso significaba que solo Robb y Domeric regresaban al castillo. Señor Domerico, lo llamó Rodrik. Sí, Ser. Domeric se volvió hacia el maestro de armas de Winterfell. Después de tus lecciones con el maestre Luwin, se espera que regreses al patio para continuar tu entrenamiento. Lo haré, Ser. Robb sabía lo que implicaba ese entrenamiento.
Durante la estancia de Domeric se esperaba que continuara su formación en justas. Formación que había iniciado durante su estancia en el valle. Según su padre, Domeric había adoptado la habilidad también que una de las únicas condiciones de Lord Bolton para dejar que su hijo viniera a Winterfell era que necesitaba seguir practicando. Robb esperó a Domeric antes de que los dos entraran al castillo para recibir lecciones con el maestro Luwin. Te envidio, admitió Domeric de repente. Tus hermanos y la familia que tienes aquí. Soy bendecido, coincidió Robb. Sonriendo al ver cómo su padre se refería a ellos como su manada de lobos e inculcándoles la importancia de estar unos junto a otros. Ser leales unos a otros incluso cuando es más fácil ser malo. Una lección que no siempre fue atendida. Robb sabía que todo lo que tenía que hacer era mirar a sus hermanas, Sansa y Arya, y las crecientes discusiones en las que se metían. No tienes que ser amable con mi hermano, pero lo eres. Robb señaló. Tienes mi agradecimiento, por eso sabes que tengo un hermano bastardo. Eso fue una sorpresa para Robb. ¿En serio? Sí, confirmó Domeric. Escuché rumores sobre él antes de partir hacia el valle cuando le pregunté a mi padre. Domeric agachó la cabeza, protegiendo su expresión de Robb. Lo confirmó, pero me prohibió buscarlo. Parecía haber más en la historia, pero Robb no quería presionar. No le sorprendió que Lord Bolton le prohibiera a Domeric ver a su hermano bastardo. Él entendió el estigma que recibían los bastardos. Sabía que la situación con Jon viviendo con ellos como su hermano era la excepción y no la práctica estándar de la mayoría de los bastardos nobles excluyendo a Dorne. ¿Sabes dónde está? Robb se dio cuenta de que Domeric quería formar algún tipo de relación con su hermano bastardo. No, papá se negó a decírmelo. Él sabía que si yo lo sabía, intentaría buscarlo. Robb detectó la amargura en la voz de Domeric. Quizás lo hace por alguna razón. Ni siquiera sé su nombre, reveló Domeric, pero algún día lo conoceré. Tiene un aspecto tan sencillo. Becasel señaló. Se ve mejor cuanto más lejos estás. Jaime se burló. Esto hizo reír a las dos chicas, pero Sansa permaneció en silencio. Ella y sus amigas Jaime Poole y Becasel estaban observando al nuevo pupilo de Winterfell, Domeric Bolton, practicar sus justas desde el puente cubierto entre la gran fortaleza y la armería. Estaba montando un hermoso destrier, lanza en mano mientras realizaba una sencilla rutina de equitación con el maestro de armas, Ser Rodrik Cassel, gritando instrucciones. Sansa apenas había hablado con el heredero de Bolton desde que llegó a Winterfell hace poco más de una semana. Mirando hacia el patio, se dio cuenta de que no era la única que miraba. Arya estaba allí con su medio hermano Jon, que estaba junto al patio observando al heredero de Bolton sobre su caballo trotando suavemente por el recorrido mientras conectaba buenos golpes a los muñecos de práctica. ¿Quién querría un Bolton? Jaime se apretó la nariz con disgusto. Esa familia es tan oscura y cruel. En las limitadas interacciones de Sansa con Domeric, él no había sido más que amable y educado con ella. ¿Quién quiere estar protegido bajo el manto de un hombre desollado? Beth se refería al sigilo de Bolton, el infame hombre desollado. Un testimonio de la oscura práctica de la que una vez participó con orgullo la familia, y algunos susurraron que todavía lo hacían detrás de las puertas cerradas del Readford. Dudo que mi padre permitiera que un hombre así entrara a su casa, silenció Sansa a sus dos amigos. Los dos tuvieron la decencia de mirar con vergüenza las críticas. Por supuesto, Sansa, aceptó rápidamente Jaime. No quisimos insultar a tu padre, añadió Beth apresuradamente. ¿Pero quisiste insultar al hijo de Lord Bolton? Sansa señaló. No fue nada grave, intentó defender Jaime. Simplemente nos estábamos divirtiendo. Tal vez, Sansa no había terminado del todo con ellos. Sin embargo, te aconsejo que tengas cuidado con dónde dices esas cosas. A mi padre no le agradaría que insultaran a su invitado en su presencia o en la de ellos. Las dos chicas intercambiaron miradas de horror ante la idea de enfrentarse a un enojado señor de Invernalia. Lo haremos, juró Jaime mientras Beth movía la cabeza hacia arriba y hacia abajo en señal de acuerdo. Sansa tomó sus palabras y su apariencia asustada con un gesto de asentimiento. Bien. Sansa había terminado sus lecciones con Septa Mordane y regresaba a su habitación antes de cenar. Ella caminaba sola desde que Beth y Jaime se disculparon. Estaba segura de que todavía estaban enojados con ella por castigarlos por su trato a Domeric. Eso no molestó a Sansa. Sabía que había hecho lo correcto al defender al heredero de Bolton. Puede que ella no conociera ni le agradara Domeric Bolton, pero él era un invitado de su familia. Para ella eso significaba que necesitaba ser tratado con respeto y con todas las cortesías adecuadas.
Uno nunca debe arrepentirse de ser amable. Uno nunca debería sentirse avergonzado por ser educado. Un sonido cálido y relajante irrumpió en sus reflexiones. Levantando la cabeza ante la música que escuchaba que circulaba por el pasillo. Curiosa, se movió para investigar de dónde venía. Al doblar la esquina, había una puerta abierta. Al acercarse, se dio cuenta de que se trataba de las habitaciones de invitados de Domeric Bolton. Sansa permaneció arraigada donde estaba. Ella quería descartar la idea de que fuera él quien tocaba esa música, pero se reprendió a sí misma por tal cosa. Si ella pensaba eso, entonces era diferente a Jaime y Beth. Solo lo veían como un Bolton, heredero de una casa oscura y de la historia. Ella dio un paso adelante y vio allí, en el alféizar de la ventana, mirando hacia afuera, a Domeric Bolton, quien estaba tocando hábilmente las cuerdas de un arpa. Tan perdido en el pensamiento o en la melodía o tal vez en ambos, que ni siquiera notó su presencia. Continuó tocando el sonido fascinante, eligiendo las cuerdas adecuadas para crear un sonido armonioso que la llenó de calidez. De pie en la puerta, ella no estaba segura de si debía escabullirse antes de que él se diera cuenta. La incertidumbre se apoderó de ella por un momento antes de tomar una decisión. Ella se aclaró la garganta. Él reaccionó instantáneamente. Sorprendido, sus dedos tocaron bruscamente las cuerdas, haciendo un ruido que hizo estremecer a Sansa. Él se volvió hacia ella. La sorpresa cubrió su rostro, mirándola con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Sansa encontró la vista cómica y no pudo evitar reírse. Eso pareció sacarlo de allí. Instantáneamente transformó su expresión en una mirada más seria, cerrando la boca en el proceso. Lady Sansa la saludó, levantándose de su asiento para inclinar la cabeza en su dirección. Perdóname, tu llegada fue inesperada. Sansa tomó sus palabras con una amable sonrisa. Ella le ofreció una reverencia y sus propias disculpas. Perdóname, Lord Domeric, no quise asustarte. Puedes llamarme Domeric, Lady Sansa. A ella le gustó eso. Muy bien, estuvo de acuerdo, pero solo si me llamas Sansa. Ella no pensó que sería inapropiado. Después de todo, él sería un invitado en su casa por algún tiempo, y a veces la mejor cortesía que uno puede darle a otro es dejar de lado a los más formales en un espíritu de amistad. Sansa inclinó la cabeza hacia ella. Descubrió que le gustaba cómo su voz cálida y rica decía su nombre. Por favor, entra, Sansa. Hizo un gesto hacia la silla junto al fuego rugiente en el hogar. Gracias, dudó solo por un momento, sabiendo que a algunos les resultaría inapropiado que ella estuviera en su habitación sin un acompañante adecuado. Sansa no pensó que sería malo quedarse solo unos minutos. Además, hubiera sido de mala educación negarse. Se volvió a sentar en el alféizar de piedra de la ventana. No sabía qué tocabas, señaló Sansa al arpa. Él sonrió. En esa sonrisa, Sansa no pudo evitar notar cómo le daba un aspecto bastante atractivo. Luego se sonrojó al darse cuenta de eso. Afortunadamente, no pareció darse cuenta. Su atención estaba en su arpa. Sí, llevo años jugando. ¿Lo aprendiste en el valle? A Sansa le costaba creer que lo aprendería mientras estaba en el Dreadfort. No parecía algo que Lord Bolton aprobaría. No, negó con la cabeza, lo empecé antes de irme. Sansa no pudo ocultar su sorpresa. Eso hizo reír a Domeric. ¿No crees que mi padre me permitiría tocar un instrumento así? La vergüenza se apoderó de Sansa por temor a haber sido grosera con él al insultar involuntariamente a su padre. Lo siento, se disculpó apresuradamente, no quise ofender. Está bien, Sansa, la tranquilizó. No se dio ninguno. Él le envió una mirada tranquilizadora antes de volver a su arpa. Su reacción era esperada. A mi padre no le gustó la idea, pero mi madre lo convenció. Su sonrisa era triste ante la mención de su madre. Ella sabía sobre su madre. Septa Morgana se había asegurado de decírselo antes de que llegara Domeric para evitar cualquier vergüenza. Debe haber sido una gran persona, se encontró diciendo Sansa. Lo era, confirmó en voz baja. Eres muy bueno. Dijo que después de unos segundos de silencio reflexivo, se produjo un silencio entre ellos. Es la razón por la que vine, admitió Sansa. Escuché este hermoso sonido y simplemente tuve que seguirlo. Gracias, Sansa, dijo sinceramente. Me honras. ¿Sabes cantar? Él se rió. Oh, no, me temo que soy terrible. Tocó juguetonamente algunas cuerdas, provocando vibraciones dulces y suaves que resonaron dentro de la habitación. Al observar sus dedos tocar las cuerdas, Sansa notó que el arpa tenía finos grabados. La cabeza del arpa tenía un caballo bellamente tallado al galope. Un regalo de mi tía, notó Domeric donde estaban sus ojos.
Ella siempre me saca algunas canciones cada vez que me visita, es un buen regalo, elogió. Lo es, estuvo de acuerdo, ella me mima. Él admitió que la vacilación atrajo sus rasgos. Ella dice que es porque ve mucho de su hermana en mí. Ella asintió en señal de comprensión. ¿Me tocarías algo? Ella preguntó vacilante mientras esperaba en silencio que él estuviera de acuerdo. Ella había encontrado su música muy conmovedora. Incluso las pocas cuerdas que tocaba perezosamente ahora eran cálidas y melódicas. Domeric parecía sorprendido por la petición. Mirando hacia ella desde el arpa, parecía estar reflexionando sobre ello, antes de que sus ojos marrones emitieran un ligero brillo. ¿Sabes cantar? Puedo. Septa Mordane siempre había dicho que tenía una voz bonita. Sin embargo, nunca le cantó a nadie fuera de los septos, ni a sus amigos ni a su familia. Fue algo íntimo. Tocaré una canción, ofreció, pero solo si cantas como sabes que puedo cantar bien. Tu hermano me lo dijo. Oh, tendría que agradecerle a Rod por eso más tarde. ¿Tenemos un trato? Encontró sus manos inquietas en su regazo. Intentó detenerlos moviéndolos para suavizar las arrugas invisibles de su vestido. Sansa miró hacia arriba y vio que Domeric la estaba mirando. Sus ojos eran oscuros y amigables. Había una sonrisa tirando de sus labios. Verlo sonreír por ella le provocó un repentino aleteo en el estómago. Sí. Maravilloso, parecía contento de que ella hubiera aceptado. Después de repasar algunas opciones pudieron acordar una canción. Sansa cerró los ojos para prepararse para cantar. Lo encontró más reconfortante, ya que podía fingir que estaba sola. Respiró para calmar su estómago tembloroso y calmar sus nervios. Pronto pudo oír cómo tocaban el arpa. La calidez de la melodía dejó de lado su ansiedad, mientras que el tono rico y agradable la hizo tararear. Luego cantó. Recitando las palabras, manteniendo su voz en sintonía con el ritmo, con cuidado de asegurarse de que no se perdiera el ritmo. Las palabras y la música se entrelazaron sin esfuerzo para realzar la belleza de la canción. Se sintió decepcionada cuando se cantó la última línea. Ella no quería que la canción terminara. Esos pocos minutos fueron indescriptibles para ella. Tienes una voz preciosa, Sansa. Ella abrió los ojos. Gracias, Domeric. Sintió que su cara se calentaba. Ella agachó la cabeza para evitar que él viera el rubor progresivo que seguramente llegaba a sus mejillas. Ahí estás. La voz severa de Septa Mordane llamó la atención de Sansa hacia la puerta. Manos en sus caderas, su delgada boca presionada en una línea firme mientras sus agudos ojos pasaban de Sansa a Domeric. Una expresión ilegible cubrió su rostro. Septa Mordane, Domeric se puso de pie para saludarla. Ella le envió una mirada dura y penetrante para calmarlo. Luego se volvió hacia Sansa. La cena está casi lista. Vendré de inmediato. Se sintió decepcionada porque su tiempo con Domeric había terminado. Me encargaré de eso yo mismo. Miraba Septa Mordane a Domeric con cautela. Sansa volvió a Domeric. Gracias por la canción, Domeric. Ella hizo una reverencia hacia él. Domeric sonrió antes de inclinar la cabeza. Ojalá no sea la última. Septa Mordane hizo un ruido en la parte posterior de su garganta. Con la debida supervisión, modificó Domeric con una mirada tímida. Sansa sonrió ante eso antes de seguir a Septa fuera de la habitación, pero no antes de mirar por encima del hombro hacia Domeric y verlo todavía sonriéndole. Sintió el más suave de los aleteos en su pecho. En ese momento, recordó lo que Betty y Jane habían dicho sobre él y se dio cuenta de lo equivocados que estaban sobre Domeric Bolton. Capítulo 5. Domerico. Segundo texto del capítulo. Domerico gimió. Se encontró de espaldas al suelo, mirando hacia el cielo gris sobre Invernalia. El dolor floreció en su pecho desde donde esa lanza lo había golpeado. Oía voces a su alrededor, pero le zumbaban los oídos y no sabía lo que decían. ¿O quién lo decía? ¿Lord Domeric? Parpadeando para ver a Jon Snow, lo miraba con una mirada preocupada. Es Domerico. Domerico, dijo vacilante, ¿estás herido? Solo un poquito. Intentó Domeric sentarse, pero se arrepintió inmediatamente cuando el dolor recorrió su cuerpo. Apretó los dientes y continuó hasta que estuvo sentado y dejó escapar un aliento cansado. ¿No escuchaste, Domerico? Ser Roderick estaba parado frente a él con los brazos cruzados. Ser Roderick le había advertido que no parara después de una agotadora sesión de entrenamiento. En su orgullo, Domeric pensó que podía hacer una inclinación más. Se demostró que estaba equivocado. Fracasar y caer con fuerza ante una vil guardia Stark. No, no lo hice, admitió Domeric. Ser Roderick no pareció impresionado por haber reconocido su error.
Si esto fuera un campo de batalla, te ensartarían, sangrarías en el barro y te dejarían morir, tiró de sus bigotes grises. Eso es, a menos que el caballero tuviera la intención de terminar el trabajo, lo haré mejor, dijo Domeric, agradecido de que su padre no estuviera allí para ver a su hijo y heredero en el suelo. El hombre pálido y desollado sobre su armadura se abolló y se ensució. Hoy no, le dijo Ser Roderick con brusquedad. Hemos terminado, dijo mientras dejaba pasar una página que se acercaba. No, Domeric cuidará de su propio caballo y de sus armas, no tienes que quedarte, Jon, miró Domeric para ver que Jon todavía estaba agachado a su lado mientras los demás salían del patio de entrenamiento. Jon se encogió de hombros. No me importa. Se levantó nuevamente antes de ofrecerle una mano a Domeric. Gracias. Cuando Jon ayudó a ponerlo de pie, Domeric hizo una mueca ante el dolor persistente en el pecho y la espalda por la última caída. Domeric envidiaba a los Stark. Los fuertes vínculos que los hermanos habían forjado entre sí se extendieron incluso a su medio hermano, Jon. Le recordó a los hijos de Lord Redford. A todos los cuales consideraba sus hermanos después de sus años pasados en el valle. Lord Redford se había casado 3 veces y solo 2 de sus hijos eran hermanos que compartían la misma madre, pero los 4 nunca trataron ni actuaron como si fueran otra cosa que verdaderos hermanos. Vio cómo los niños Stark interactuaban con Jon, especialmente con Robb y Arya. Domeric sabía que si era cruel con Jon, arruinaría su relación con los otros Stark. No es que él quisiera. ¿Por qué sería grosero con Jon porque era un bastardo cuando Domeric tenía su propio hermano bastardo? Mi hermano está ahí afuera, pensamiento domérico. Ignorado o olvidado, no estaba seguro, pero Domeric cambiaría eso. Trataré a mi hermano de la misma manera. Domeric había hecho ese voto frente al imponente árbol de madera de presa en Godswood de Winterfell. Oró a los antiguos dioses solo por la oportunidad. Jon ya había demostrado ser un amigo útil al brindarle, sin saberlo, a Domeric una mejor comprensión y aprender más sobre su potencial prometida, Sansa Stark. Cuando le informaron sobre el plan de su padre de conseguir un compromiso entre él y Sansa, Domeric se resignó a la decisión. No sabía nada sobre la hija mayor de los Stark. Se sorprendió gratamente cuando la vio por primera vez. Era bonita con sus largos rizos cobrizos, sus brillantes ojos azules y sus bonitas sonrisas. No tenía ninguna duda de que cuando fuera mayor sería la mujer más bella de Poniente. Ella era solo unos años más joven que él. Estaba agradecido de que la diferencia de edad no fuera peor. Domeric habría encontrado la tarea un poco más incómoda si hubiera tenido la edad de Arya. Necesito agradecerte, Jon. ¿Perdón? Jon preguntó. Sobre tu hermana, aclaró Domeric. Tenías razón. Ella tiene una voz encantadora. Sí, estuvo de acuerdo Jon, pero sus ojos grises estaban encapuchados y lo miraban con atención. Escuché sobre Septa Mordane. Domeric levantó los brazos. Era solo una canción, se mantuvo más erguido. No insultaría ni a tu hermana ni al honor de tu familia dentro de tu hogar. Soy tu invitado. Diría por mi honor como Bolton que no había pasado nada entre él y Sansa, pero no estaba seguro de si eso lo ayudaría o lo condenaría dada la historia de su familia. Eso pareció apaciguar a Jon porque asintió lentamente. Bien, él todavía lo miraba críticamente. No lo había planeado, supo Domeric que había acertado con la reacción de Jon. Estaba jugando cuando ella me encontró, admitió. No esperaba su llegada. Se mudó a donde estaba Shadow. Su destrier permanecía en el patio de entrenamiento, sin saber qué hacer ya que Domeric había sido derribado. Saludó al caballo con una pequeña sonrisa, rozando suavemente la melena de Shadow antes de tomar con cautela las riendas y guiarlo hacia el establo. Puede que no me creas, Jon, pero extraño mi casa. Caminó lentamente para no alterar aún más el dolor que sentía al asentarse en sus músculos y huesos. Para el resto de Poniente fue el infame Dreadfort. La sede de su familia, donde guardaban las pieles desolladas de los enemigos derrotados en habitaciones secretas. Para Domeric era su hogar. ¿Entonces tocabas el arpa? Jon preguntó respetuosamente, pero aún así no pudo ocultar la consternación en su tono. Sí, respondió Domeric, es en Dreadfort donde tengo los recuerdos más fuertes de mi madre en los días en que el dolor de extrañar a su madre era demasiado grande, tocaba el arpa. La música ayudó a alejarlo hacia dulces recuerdos de ella. En esos momentos de paz, ella era más que un recuerdo o una sombra de sí misma. Entonces apareció Sansa. No la esperaba, pero se mentiría a sí mismo si dijera que no había disfrutado el tiempo que pasaron juntos. Domeric condujo a Shadow a su corral, cerrando la puerta para quitar la silla del caballo.
No conozco a mi madre, confesó Jon en voz baja. Domeric miró y vio que Jon estaba apoyado en la barandilla del bolígrafo de Shadow. Su rostro desolado. Ni siquiera estoy seguro de si está viva o muerta, agachó la cabeza. O si ella me conoce o incluso se preocupa por mí. ¿Mi hermano también piensa esto? Domerico se preguntó en voz baja. No le gustaba la idea de que su hermano se sintiera tan abatido, especialmente al ver cuánto molestaba a Jon. Pronto conocerás a tu familia, hermano. Domeric se aseguraría de ello. Volviendo su atención a Jon Snow. Puede que no tengas a tu madre, Jon, eligió Domeric cuidadosamente sus palabras, pero sí tienes un padre y hermanos y hermanas que te aman. Jon había mirado eso. No es perfecto, lo sé, pero sigue siendo una familia que se preocupa por ti y te protegerá. Tienes razón, asintió Jon. Estoy agradecido por ellos, dijo rápidamente como si temiera parecer desagradecido, pero no puedo evitar querer saber quién era ella. Estoy seguro de que algún día lo harás, Jon. Después de terminar en los establos, Domeric y Jon tomaron caminos separados. Domeric regresó a sus aposentos para prepararse para la cena, que incluso cayó con los Stark. Tenía la esperanza de poder limpiarse y descansar en el tiempo antes de que fuera necesaria su presencia. Un ruido irrumpió en sus pensamientos. Estaba cerca de sus aposentos. Su puerta estaba sospechosamente abierta y el ruido volvió a producirse. Venía de dentro de sus propias habitaciones. Con cuidado, Domeric entró por la puerta para mirar dentro y ver que el baúl junto a su cama estaba abierto. Fue allí donde vio a alguien pequeño revisando sus cosas. El cabello oscuro y desordenado y el cuerpo flacucho le hicieron darse cuenta de quién era a la vez. Guardo las pieles desolladas en mi otro tronco. Las palabras bien podrían haber sido un rayo ya que parecieron sorprender a Arya Stark. Ella se quedó congelada donde estaba, agachada frente a su baúl. Mirando por encima del hombro, su rostro joven se empañó por el miedo de ser atrapado por él. Sus ojos se dirigieron rápidamente hacia la puerta en la que él se encontraba actualmente. Sin duda, ella se preguntaba si podría pasar junto a él para escapar. ¿Es esta una tradición Stark? Cruzó los brazos. Porque si es así, me temo que no me lo dijeron. Arya agachó la cabeza. Lo siento. Debería haber estado más enojado. Sin embargo, ni siquiera podía reunir los sentimientos necesarios para estar enojado. ¿Por qué estás aquí? Se mudó a su habitación, pero permaneció entre ella y la puerta. Puede que Domeric no estuviera enojado con ella, pero no iba a dejarla salir corriendo de su habitación sin siquiera una explicación de por qué estaba allí. Se mordió el labio inferior. No debería decirlo. No estoy de acuerdo, respondió. Estás en mi habitación. Te pillé revisando mis cosas, señaló. Si algo que me diga la verdad puede ayudarme a decidir si debo o no decírselo a tu septa, dejó que la amenaza se interpusiera entre ellos. Domeric sinceramente no tenía intenciones de decirle a Septa Mordane. La mujer había sospechado y sido fría con él desde que se encontró con él y Sansa. Arya hizo una mueca ante la mención de la secta. Era Theon. ¿Por qué no se sorprendió? Domerico le ocultó el ceño fruncido. Sintió una punzada de molestia en el estómago. El arrogante pupilo nacido del hierro no había sido más que grosero con Domeric desde que llegó. Theon había hecho algunos comentarios sarcásticos sobre su familia y su padre en la fiesta de bienvenida. Domerico los había ignorado. Los odiaba, pero no eran nuevos para él. No le serviría hacer una escena en el gran salón. Para fanfaronear con enojo ante los insultos familiares percibidos frente a todos. No, tómalos con un gesto de asentimiento y una mirada de indiferencia. Pero no los olvides. Un estallido sería rápido y sin sentido. Llegaría su momento de retribución, y sería en sus términos, no en los de Theon. Entonces los nacidos del hierro sabrían que no debían cruzar los Bolton. Domeric se sintió decepcionado al saber que Robb consideraba al pupilo un amigo. ¿Qué dijo? Les estaba diciendo a algunos de los guardias Stark que guarden pieles desolladas en sus baúles y sanguijuelas en frascos, confesó Arya. Todos se reían. Su historia no la sorprendió. Domerico estaba acostumbrado a ello. No, lo que le sorprendió fue la mirada dura en la expresión de Arya. Pero no les creí, admitió Arya, lo sabía mejor. Vine aquí porque quería demostrarle a Theon que estaba equivocado. Eso lo tomó por sorpresa. Le conmovió su deseo de ayudarlo. Él apenas la conocía y ella ya lo estaba defendiendo. ¿Por qué? Nunca te reíste de mí cuando intenté usar las espadas, estaba mirando al suelo. Incluso me animaste esa vez. Él supo inmediatamente a qué se refería. Había sido después de una de sus lecciones.
Rob y Theon se habían ido juntos, Domeric se había quedado atrás. Mientras Roderick y Jon se fueron al herrero para ver cómo iban algunas reparaciones. La había atrapado con una de las espadas desafiladas. Ella había estado tratando de escabullirse con él para poder practicar un poco con el arma. En contra de su mejor criterio, llegó a un acuerdo con ella. Ella debía permanecer fuera de la vista, pero en los establos, mientras Domeric atendía a Shadow. Luego la observó con la espada y se dio cuenta de que no era su primera vez. Tenía cierta habilidad bruta y Domeric pudo detectar que le habían dado algunas lecciones y consejos. Si adivinaba quién era el responsable, estaba seguro de que era Jon. Se dio cuenta de lo cerca que estaban. En el momento después de tomar su decisión, no estaba seguro de que hubiera sido la correcta. Dado que un sirviente o guardia que pasaba podría haberlos visto, Domeric habría estado en problemas. Sin embargo, cuando la observó con la espada, al ver lo feliz que estaba, no pudo evitar pensar que podría haber tomado la decisión correcta. Tengo la suerte de tener un amigo tan leal. Ella sonrió ante eso. ¿Entonces no estás enojado? Ella levantó la vista tímidamente. No a ti, pero se lo guardó para sí. Domeric no iba a dejar escapar nada sobre sus sentimientos actuales hacia el heredero de las Islas del Hierro. No, le sonrió, lo que pareció aliviar su preocupación. Él pasó junto a ella. Ya no sentía la necesidad de bloquear su salida. Se trasladó a uno de los asientos junto al hogar. Ella no hizo ningún movimiento para irse. ¿Por qué me ayudaste? Dime, Arya, hizo un gesto hacia el asiento vacío que estaba a su lado. ¿Conoces la historia de Nymeria, la reina guerrera? Estaba en los establos cuando ocurrió. Domeric salió de ellos cuando oyó el grito de dolor. Se acercó para ver qué estaba pasando. En el patio de entrenamiento vio a Theon Greyjoy en su trasero. Sus manos le cubrían la nariz para intentar detener la sangre, pero ésta se filtraba manchando la parte delantera de su ropa. A su lado yacía un arco roto. Un Rob confundido estaba justo a su lado tratando de ofrecer algún tipo de ayuda, pero parecía no tener idea de qué hacer realmente. Ser Roderick se hizo cargo de la situación. Le gritó instrucciones a Rob para que llevara a Theon a ver al maestre, quien se ocuparía de la herida. Rob levantó a su amigo del suelo. Un Theon Greyjoy maldiciendo y sangrando fue conducido a la torreta del maestre. Más tarde descubriría que Theon se había roto la nariz. El ungüento maloliente que le aplicaron en la nariz herida apestaría los pasillos de Winterfell durante algún tiempo. Y la historia que detallaba el accidente sería un cuento popular para contar que entretuvo a los guardias Stark y a los sirvientes del castillo durante mucho más tiempo. Domeric se dio la vuelta. Regresó a los establos. Nadie lo vio sonreír. Y hasta aquí llega el capítulo de hoy. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar esta historia. Tu apoyo y tu tiempo significan mucho para este canal. Nos vemos en el próximo capítulo.